¿Qué tal, amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes con una historia. Si bien la brujería es algo que ha existido durante muchos años y prevalece hasta el día de hoy, se cree que algunas brujas nacen y que otras se hacen, por lo que unas son familiares, puede ser madre bruja e hija bruja. Otras por seguir ciertas tradiciones populares. Se dice que la séptima hija hembra de una familia debe de ser forzosamente bruja. Y así es como algunas brujas o algunos brujos encuentran su camino. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La carcajada de la bruja. Fue por los años 40 cuando don Eduardo compró una parcela cerca de donde los caminos de la 35 se juntaban con el río Salado. Se llevó a vivir ahí a su hijo mayor, quien con su familia trabajaría la tierra, que en aquel entonces para todos daba. Eran los tiempos de bonanza por la producción algodonera. Luego de vivir algunos meses en aquel rancho, una noche, la familia se quedó observando una luz que se desplazaba por los aires, en la lejanía, de un lado hacia otro. Era como una bola de lumbre que poseía algún tipo de inteligencia, porque bajaba y subía por los barrancos del río, como buscando alguna cosa por aquel lugar. Largo rato contemplaron aquel extraño ser, hasta que lo vieron alejarse hacia la sierra. Ellos quedaron fascinados y empezaron a hacer conjeturas sobre todo aquello que acababan de observar, pero poco tiempo tuvieron para pensar en aquel hecho, ya que se repitió durante muchas noches. Un día Josué, nieto de don Eduardo, se propuso de una buena vez acabar con aquel misterio, y tras darle vueltas al asunto, por la tarde ensilló su caballo y cargó su rifle y su machete. Avisó a la familia de todos sus propósitos. Al caer el sol, partió por el monte, con una temeridad que le daba la ignorancia, ya que tenía 15 años. A esa edad, todos pensamos que no hay nada en el mundo que no podamos enfrentar. Así que sin prisa avanzó por las veredas, entre parcelas y pastizales, hasta llegar a las orillas del río Salado, calculando la altura por donde se veía llegar aquella bola de fuego. Bajó entonces del caballo y tomó posición de alerta, mientras la noche iba abrazando los montes, invadiendo con su sombra cada rincón. La luna y las estrellas salieron a recorrer los cielos de terciopelo, mientras aquel muchacho vigilaba el horizonte, con el arma lista y la decisión en la mirada. Pero no tuvo que esperar tanto. Una bola de luz apareció en el sur. La observó, y a los largos saltos que daba, poco a poco se iba aproximando hacia su punto de espionaje. Volteaba y tocaba la tierra, como si su vuelo no pudiera ser continuo. Al llegar al río, quedó flotando y empezó su exploración por todo aquel cauce, como buscando algo por una u otra orilla. Estaba a unos 100 metros de Josué, que contemplaba atento y ansioso por descubrir aquel misterio, apretando cada vez más su fusil entre las manos. Aquella luz iba y venía, como si no tuviera prisa alguna, hasta que aquel muchacho, no pudiendo ya controlar la ansiedad y el nerviosismo que lo invadía, le lanzó un grito, entre retador y asustado. La luz se quedó quieta y se apagó por un instante. Un silencio aterrador cayó sobre el paraje. Los grillos y las aves de la noche parecían no participar y estar atentos a aquel momento. Josué pensó que había asustado aquella luz voladora y que ya no volvería a aparecerse por aquel lugar. De pronto la luz apareció más lejos y empezó a avanzar otra vez hacia donde él la estaba espiando. Así que comenzó a inquietarse con una sensación de frío que le recorría su espina dorsal. Aquella bola de fuego se detuvo a unos 40 metros y se quedó muy quieta, como observando también ante la curiosidad burlona de su cazador. El tembloroso joven levantó su rifle y le hizo un disparo, que apenas movió aquel pequeño objeto volador. Como buen habitante de Anáhuac, Josué era diestro con el tiro, con diversos calibres, así que lo sorprendió haber errado aquel disparo una vez y otra vez, hasta que una carcajada de una mujer le heló la sangre. La risa rebotaba por todos los barrancos y se repetía a lo largo del cauce del río.
Aparte de eso, había un eco macabro que taladraba hasta el cerebro del atrevido cazador que, arrepentido y tembloroso, bajó el rifle en espera de algo peor. Pero nada sucedió. Aquella luz se quedó ahí, tenebrosa. Esperó hasta que empezó a volar lentamente en retirada. El cazador, sacando fuerzas de aquel horror que lo tenía helado, congelado, levantó su rifle 22 e hizo el último disparo a la luz. Se detuvo y algo sucedió tan trivial como insólito. En vez de la risa anterior, se escuchó una burla manifestada mediante un canto no comprensible. Aquella luz se fue alejando sin prisa y Josué quedó ahí con el rifle y con el espanto que le erizaba el cabello, sin saber qué hacer. Reaccionó solo para trepar a su caballo y emprender también la retirada, a todo lo que podía correr el caballo. Pasó algún tiempo para que aquel muchacho se pudiera recuperar de aquel susto que lo dejó tan traumado por aquella experiencia. Pero aquella luz ya no la volvió a ver, ya no se volvió a presentar en ese lugar. Dicen que la bola de fuego era una bruja y que después de lo acontecido volvió a aparecer, pero en otros poblados. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre El Puente de los Duendes. La leyenda del Puente de los Duendes tiene su origen en Puebla. Ahí se les advierte a todos los aldeanos desde que son muy pequeños de los peligros que pueden enfrentar si se acercan a un misterioso lugar ubicado en el centro de la sierra. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese lugar? Cuenta la leyenda que pequeños duendes arrastran a las personas sin importar su sexo, edad, hasta debajo de aquel puente. Las personas que son arrastradas bajo ese puente difícilmente pueden volver a salir. Solo un campesino logró tal osadía, por lo que gracias a él se puede conocer un poco más sobre lo que estos duendes les hacen a sus víctimas. La historia cuenta que este hombre regresó de una fiesta del pueblo, un poco ebrio. Cuando llegó a su casa se percató de que no tenía leña, así que salió rápidamente en busca de algunos trozos de madera. Como estaba oscureciendo, el hombre se apresuró y de repente vio una enorme gallina. Se le hizo algo muy extraño, ya que todos los vecinos solían encerrar sus animales por miedo a los ataques de los coyotes, pero sin darle mayor importancia, decidió llevársela y así tener una apetitosa gallina para la cena. La gallina era mucho más escurridiza de lo que ese hombre se imaginaba, por lo que se fue persiguiéndola entre los matorrales. Cuando pudo darse cuenta, la gallina estaba parada justo en el extremo de aquel terrorífico puente. Muerto de miedo, el hombre intentó correr, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo comenzó a entumirse y sintió cómo lo arrastraban hacia la oscuridad en contra de su voluntad. Entre risas y cuchicheos el hombre logró ver cómo la gallina se transformaba en un pequeño hombre de menos de 1 metro de altura, que le dirigía la mirada llena de odio. Mientras el hombre escuchaba gritos, llantos y gemidos de dolor, logró por un instante recobrar el control de su cuerpo. Acto seguido, se persignó y dijo las palabras: «Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso». Las criaturas, enardecidas, trataron de abalanzarse sobre el campesino. Sin embargo, este, gracias a la fuerza que le habían infundido aquellas palabras que acababa de pronunciar, logró correr con todas sus fuerzas y escapar de debajo de aquel maléfico puente. Al día siguiente, el hombre despertó creyendo que había tenido una terrible pesadilla, pero después se daría cuenta de que todo había sido completamente real. Sus piernas estaban completamente cubiertas de dolorosos arañazos y ensangrentadas. Y al levantarse, pudo observar cómo un camino de plumas de gallina bañadas en sangre se dirigía camino al puente de los duendes. ¿Ustedes creen en los duendes? Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.